quiero invitarle en el nombre del Señor Jesús a que vayamos a esa porción de la palabra de Dios, que es la que estamos, ¿verdad?, hoy meditando con la ayuda del Señor. Josué 24:15, en el nombre del Señor Jesucristo. Josué 24:15 es conocido, ¿verdad? Yo creo que todos lo tenemos ahí. Les invito a que lo leamos en voz fuerte en el nombre del Señor Jesús. Dios bendiga a todos los hermanos que han hecho el esfuerzo, hermanos, para que usted y yo podamos estar en una silla, estar, ¿verdad?, en ese toldo, porque hay unos que tienen que hacer un poquito más de trabajo para que otros podamos disfrutar. Que Dios bendiga, ¿verdad?, esa labor de todos los que estamos aquí reunidos. ¿Lo tenemos, hermanos? Ayúdenme por favor a leerlo en el nombre poderoso del Señor Jesús. Y a la letra dice: y si mal os parece servir a Jehová. A ver si me ayuda. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo no sé si allá, hermanos, me escuchan. Pero yo, no le tenga miedo al diablo, que lo escuche. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Siéntese glorificando al que vive y reina. No se canse de decirle: yo y mi casa le servimos. Le servimos al Señor Jesucristo. Josué no estaba delante del pueblo, hermanos, para llevarles un taller, para llevarles un seminario, para llevarles una charla de cómo tener la mejor familia, de cómo tener el mejor matrimonio, de cómo, ¿verdad?, recuperar esa pasión en el matrimonio. Josué dijo: aquí hay algo más trascendental que el pueblo debe de recuperar. ¿Y cuántos alaban el nombre del Señor? Y es el amor y la pasión por Dios. Porque de ese amor y de esa pasión que tengamos a Dios, se va a reflejar el amor y la pasión que tengamos en nuestra casa, en la iglesia y en el servicio a nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Así como Él llamó, Josué llamó al pueblo a Siquem, yo quiero creer que Dios nos ha llamado este día a nosotros aquí en el Timbal para decirnos: decidan hoy a quién van a servir. Aleluya. No era, hermano, algo fácil. A veces cuando escuchamos ese texto: yo y mi casa serviremos a Jehová, hemos tenido la connotación que es aquello que nos miran presidir, nos miran predicar, nos miran tocar un instrumento, nos miran leer la lectura bíblica. Pero servir al Señor tiene una trascendentalidad, hermanos, mayor, que nos puedan ver lo que estamos quizás haciendo ante los ojos de los demás, porque Dios lo que quiere no es palabra, Dios lo que quiere son acciones de cada uno de nosotros. Dios lo que quiere es ver las acciones que usted y yo tenemos delante de Él. Alábelo, hermano, glorifique el nombre del Señor. Por eso el Señor quiere evidencias en mi vida, pero también quiere evidencia en mi casa. Los pastores tenemos una gran responsabilidad, hermanos, no solo de motivar a los hermanos a la iglesia, sino que la iglesia nos demanda que nuestras familias al menos tengan un mínimo, ¿verdad? Aleluya. Y podamos dar ese testimonio para poder compartir, para poder decir y no animar, para poder decirle, hermano, a quién le está sirviendo. Porque la palabra no se trata de animarnos. El Señor quiere acciones contundentes, evidencias claras
¿A quién le está sirviendo mi vida? ¿A quién le está sirviendo mi familia? ¿A quién le estamos sirviendo cada uno de nosotros? Ponerse, hermano, a decir muchas cosas quizás pudiera ser muy práctico, pero el Señor está diciendo: ¿a quién le están sirviendo? ¿A quién le estamos sirviendo? El panorama en que estaba el pueblo de Israel era un panorama, hermanos, de mucho favor de Dios, de mucha bendición, porque Israel ya había entrado a la tierra prometida. Israel ya había conquistado grandes territorios, las tribus ya habían recibido sus herencias, la nación estaba en estabilidad, no tenía guerra, estaban, hermanos, en un ambiente próspero. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y yo creo que la iglesia en este tiempo está en un ambiente próspero. Algunos no creen que Dios los prospere, hermano. Yo sí creo que Dios, aleluya, es el que corona de favores. Yo sí creo que Dios es el que sacia de bien, aleluya, mi vida. Yo sí creo que todo lo recibido, aleluya, hasta el día de hoy es de parte de Dios. Y si usted lo cree, dígale: yo soy de esos, aleluya, que tienen el favor y la gracia de Dios. Ya no estaban en guerra, tenían tierras, tenían hogares, descansaban de sus enemigos. Pero el Señor, aleluya, está observando que está pasando algo en el pueblo. Hermanos, la prosperidad no es mala, pero a veces la prosperidad es el comienzo de la relajación espiritual. Los prósperos ya se fueron, parece. La prosperidad no es mala. Aleluya. Pero a veces, si nos descuidamos, puede ser el comienzo de la relajación espiritual. Santo. Y cuando yo no tengo guerra, no oro. Cuando yo tengo que comer, se me olvida a veces orar. Cuando tengo el favor de Dios, hermanos, se nos olvidan tantas cosas. Y el pueblo en ese momento estaba con la gracia y el favor de Dios, pero se le había olvidado de dónde había venido su socorro. Y el salmista dice: y el socorro venía de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso Josué dice: voy a recordarle algo. Le voy a recordar que Dios fue el que llamó a Abraham. Le voy a recordar que Dios fue el que nos sacó de Egipto. Le voy a recordar que Él fue el que abrió el mar rojo. Le voy a recordar que Él fue el sustento en el desierto. Le voy a recordar que Él fue el que le dio ciudades. Le voy a recordar que Él es el que los tiene aquí. Le dice: bendecido, prosperado y en victoria. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Amén. Y entonces le dice: ese es el Dios que ahora nos manda a preguntar a quién le vamos a servir. Pero a pesar de tantas misericordias divinas, el pueblo se inclinó, hermanos, a la mezclanza espiritual. Porque el texto sagrado dice claramente ahí, ¿verdad? Decidan hoy a quién servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, o a los dioses del otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra están. Había una parte que todavía practicaba lo que se le había, hermano, enseñado o adaptado en Egipto, y había otra parte que estaba tomando, aleluya, las costumbres de la tierra donde vivían actualmente. Pero el Señor dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros y adorar al Dios verdadero. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Yo debo de decir, hermano, yo debo de reconocer que es lo que me ha estado, aleluya, manteniendo tibio, frío o quizás ajeno a tener presente que el Dios que me ha dado victoria es el que quiere que le sirva con mi casa. Aún después el pueblo de ver milagros, todavía en el pueblo había idolatría. Gloria a Dios. ¿Cuál era, así, hermanos, el modelo de familia que había en ese momento? El modelo de familia que había era que el hombre era el responsable del sustento económico de la casa, pero también el hombre el responsable de la guianza espiritual de la familia. Y en ese contexto parece que se había comenzado a olvidar el rol, no el primero, sino el segundo.
Porque hoy en día pareciera, hermanos, que si yo llevo el alimento a mi casa, que si yo cumplo con todos los deberes materiales de mi casa, pareciera que yo soy un buen modelo, aleluya, de familia, de padre de familia. Pero yo quiero decirle que para Dios el buen modelo de padre de familia es aquel hombre, aquella mujer que está conduciendo a su casa correctamente en la área espiritual, que está enseñando cuál es el camino correcto, que está enseñando cuál es la vida, que está enseñando cuál es el camino, aleluya, a la salvación. Bendito el nombre del Señor. El hogar hebreo tenía 3 responsabilidades. Número 1 era transmitir la fe a los hijos. Por eso en Deuteronomio 6 encontramos que dice: y estas palabras las repetirás a tus hijos. ¿Y dónde se le van a poner? En la frente. ¿A dónde más, hermanos? Aleluya. Se la iban a poner en los brazos, la iban a poner en las dinteles, la iban a poner en las paredes, para que transmitirla continuamente. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nosotros declaramos, ese es el Dios que nosotros adoramos. La iglesia, en la casa, en la familia, debemos de mantenerle diciendo a nuestros hijos: nosotros, aleluya, creemos en el Señor Jesucristo, somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, creemos en el bautismo del Espíritu Santo, creemos en la santidad, creemos que hay que guardarse del pecado, creemos que hay que guardarse de lo malo, creemos que no hay que contaminarse con lo del mundo. ¿Qué está pasando, hermanos? Parece que en ese contexto se les había olvidado recordar todo eso, se les había olvidado ponerle en la frente, poner en sus brazos, poner en las paredes. Y algo parecido, sin duda alguna, está ocurriendo en este tiempo. Paz de Cristo. Otra cosa importante, hermanos, era preservar la identidad del pueblo. Tenían la responsabilidad de contar las historias más antiguas, de mantener las costumbres, de mantener el pacto con Dios y de guardar la ley de Dios. Esa eran cosas tremendas que estaba, aleluya, ahí se habían comenzado a diluir. Y también otra cosa trascendental en ese modelo de familia era mantener la separación de las prácticas paganas, porque el Señor sabía que en Egipto, en la tierra de Canaán, había idolatría, había inmoralidad, había pecados sexuales, había, hermano, ocultismo, había paganismo, había mezcla, aleluya, de supersticiones, había tantas cosas malas. Pero el Señor le dijo: en medio de esa oscuridad tiene que haber una familia, tiene que haber un pueblo, tiene que haber una iglesia. Y el Señor ha llamado a nuestras familias y a la iglesia a ser la luz del mundo. No adaptarnos, no conectarnos. Paz de Cristo. Esto cuesta digerirlo un poco, hermanos. Israel no estaba llamado solo a vivir entre los pueblos que eran diferentes a ellos, sino a no verse igual que ellos. Muchas familias comenzaron en ese contexto a tolerar las influencias y las costumbres de los pueblos paganos. Y cuando nosotros comenzamos a tolerar las costumbres en nuestras casas de lo que está pasando allá afuera y más claro en el mundo, entonces el Señor va a preguntar y va a mandar y nos va a convocar y nos va a decir: aleluya, decidan hoy a quién servir. En la práctica estaba diciendo Josué: aunque otros se mezclen, aleluya, aunque otros adoren a una imagen, aunque otros sean inmorales, aunque otros ya no profesen la fe, aunque otros estén, aleluya, yo diría en este contexto, estén en la iglesia, digan que son apostólicos, pero no parece que lo son. Debe de haber una familia, debe de haber una casa, debe de haber una familia, un matrimonio que diga: oh hermano, aquí estamos nosotros que todavía creemos en lo que la palabra nos ha instruido, se nos ha enseñado, y debemos de prevalecer en ella. Si usted lo cree, dígame, hermano. Porque decir que soy apostólico del diente al labio es fácil, pero ya decir apostólico aferrado a la palabra, el Señor dice: quiero evidencias.
En nuestras casas debe de haber evidencias. El lema de esta actividad no es ojalá mi casa sirva a Jehová. El lema de esta actividad no es voy a esperar que mis hijos crezcan para que ellos decidan. El lema, aleluya, de esto es yo y mi casa servimos a Jehová. Se lo repito, yo y mi casa. Si usted no tiene la fuerza, hermano, hoy tómela. En aquel contexto quizás el pueblo no tenía la fuerza y Josué se paró para decirle, tomen fuerzas para declarar que ustedes y todos, nuestras casas, nuestra familia, servimos al Señor Jesucristo. Alabe la gloria de Dios. Alabe la gloria de Dios, hermano. Varón, Dorca, familia de Dios, no le deleguemos la salvación de nuestros hijos a la escuela bíblica dominical, no se le deleguemos al comité de misión, no se le deleguemos al pastor, es nuestra responsabilidad. A veces en la iglesia se tornan situaciones, hermano, que usted sabe que lo que voy a decir es verdad. Mi hijo no va a la iglesia porque le hicieron mala cara. Usted le dijo que le hicieron mala cara. Si usted le dice a su hijo, hijo, tal vez el hermano andaba enfermo. Tal vez el hermano andaba emproblemado. No le pongas atención a eso. No te distraigas. Porque nuestra meta está allá arriba. Nuestros ojos deben estar puestos allá en el cielo. Pero cuando usted le dice a su hijo, amor, si te hacen mala cara, retorcerle vos también los ojos. ¿Qué le está instruyendo usted a su hijo? ¡Aleluya! Y por eso algunos dicen, aleluya, es que mi hijo no viene porque aquí no lo quiere. Usted le dijo que no lo quería. Yo le tuve que haber dicho que no lo quería. Si no, platiquen con los hijos de los pastores. Yo creo que todos los pastores instruimos a nuestros hijos a decirle, mire, va a pasar esto, pasa lo otro, pero ustedes tranquilos, porque nosotros servimos a Jehová. Si usted le sirve a Jehová, hermanos, usted puede sobrellevar la carga de los unos con los otros y transmitirle eso, aleluya, a su familia. Pero ¿cómo podemos nosotros ejercer esta gran responsabilidad de servir al Señor? Y ahí lo dice, hermano. Lo podemos ejercer estableciendo al Señor Jesucristo como el fundamento de nuestra casa. Usted sabe lo que dice la Escritura. ¿Quién es el fundamento? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero el salmista dice en el Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo debo de ejercer esa responsabilidad de servir al Señor con mi casa bajo el fundamento y declarar que si Él no la edifica, en vano es lo que yo puedo hacer. Si Él no está metido en el asunto, hermanos, no va a pasar nada. Porque nosotros podemos a nuestros hijos darle buena educación, ropa de marca, tecnología de última generación. Pero si no le damos a Jesucristo, pero si no le decimos que en Jesucristo está todo, si no lo llevamos a Jesucristo, ellos pueden andar lo mejor posible aquí en la tierra, pero son pobres espiritualmente. Alabe el nombre del Señor. ¿Sabe por qué estoy diciendo alabe el nombre del Señor? Porque yo miro a algunos hermanos que solo están viendo y deberían de estar haciendo la guerra al diablo ahí. Deberían de estar diciendo amén. Mi casa y yo servimos a Jehová. La palabra no es para que quede enmudecida en mi boca, es para que yo la declare en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro: Jehová edifica mi casa. Yo no hago nada, yo no puedo hacer nada, yo no soy capaz de hacer nada, porque Él dice: sin mí nada podéis hacer. Hermano varón, hermana Dorca, sin Él no podemos hacer nada. Hay que tener cuidado cuando llegamos a llenarnos un poquito de jactancia y de orgullo y a decir: lo que está en mi casa, lo que hay en mi casa es porque yo me he esforzado. Y la esposa si dice: el matrimonio que tengo es porque yo he peleado la batalla. Yo te quiero decir, ningún
ninguna de las dos cosas han sido posibles si Él no nos ha dado la fuerza, si Él no nos ha coronado de favores, si Él no ha estado ahí con nosotros. Hay poder en el nombre de Jesús. Le voy a dar una verdad que quizás a algunos lo va a incomodar, pero la palabra de Dios es para eso, hermano. Yo puedo ser buen padre, usted puede ser buena madre, ser buen marido, ser buena esposa, pero eso no es porque yo tenga buenos ingresos. Eso no es porque yo sea reconocido. Eso no es porque, aleluya, yo complazco en lo material a mi casa. Eso no es porque accedo a los caprichos de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo. Eso, hermanos, aleluya, no tiene que ver nada. Lo que tiene que ver, aleluya, cuando hay una casa que verdaderamente está viviendo y sirviendo al Señor, es la que lleva a la familia, a los hijos, al camino, le decía, a la verdad y a la vida. Hoy en la iglesia está minada de gente que está compitiendo, de familias que están compitiendo, de hermanos que están compitiendo, pero échenle un vistazo a la casa, a la familia, al matrimonio. Hermanos, Dios nos ayude y nos guarde, porque no es tiempo de estar en competencia, no es tiempo de estar en guerra unos con otros, es tiempo de buscar que nuestra casa esté sirviéndole a Jehová. Ya no digamos los pleitos intrafamiliares, esposos pleitistas, esposas pleitistas, hijos pleitistas. Vamos a tener una iglesia pleitista. Alaba el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¿Qué alma va a querer irse a meter donde hay, hermanos, contienda, pleito? ¿Qué alma se va a convertir si no está ahí la presencia de Dios? ¿Quién va a querer ser salvo? El Señor nos guarde y nos ayude. Yo sé que usted y yo quizás hemos conocido matrimonios que han sido honrados, que han sido, verdad, estimulados por su éxito en lo material, por éxito, verdad, en una vida eclesial. Pero yo pregunto, yo creo que el mayor éxito que nosotros podemos tener es que nuestra casa esté morando bajo la sombra del Dios omnipotente. Es que nuestra casa esté al abrigo del Altísimo. Es que nuestra familia se mantenga, aleluya, guardando la palabra del Señor. En esta traducción dice el verso: si no quieren serle obedientes a Dios, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sirvieron nuestros antepasados y lo adoraron en Mesopotamia, o a los dioses de los amorreos en cuyo territorio están hoy y viven. Pero yo he tomado una decisión trascendental. Mi familia y yo estamos para vivir únicamente para Dios. Poco gloria a Dios, hermano. Declárelo, hermano, en el nombre de Jesús, por fe. El enemigo no quiere que salga esa palabra. Mi familia está dedicada toda su vida para Dios. Aquí ya no habla como de servicio, aquí habla de dedicación, aquí habla de entrega, porque servir es trabajar para. Cuando yo sirvo, yo trabajo para. Y usted y yo hemos decidido ser servidores, trabajar para Dios. Servir es adorar a Dios. Servir es rendirnos en obediencia a Dios. Servir es vivir bajo la autoridad de Dios y su palabra. Gloria a Dios. Hoy la palabra ofende. Hoy decir la doctrina ofende. Hoy, hermanos, no defender la doctrina ni la palabra, porque el Señor no necesita que lo defienda, pero plantearse con claridad lo que dice la palabra del Señor. A algunos les da retorcijones, pero yo le digo, mejor nos retorcijemos aquí, mejor me revuelco aquí, que revolcarme en el infierno y con el dolor de mi alma que un ser querido se vaya al infierno. Josué estaba diciendo: mi hogar completo, mi familia entera vivirá bajo el gobierno de Dios. Hay hombres que están con la boca cerrada aquí, hermano, y son la cabeza. Hubieran dicho amén ahí los hermanos. Digan, hermanos varones, aleluya.
Mi casa, mi familia está bajo el gobierno de Dios. Algunos dicen que me lo está diciendo Paul, y Paul no me gusta que me lo diga. No, te lo está diciendo el Señor en su palabra. Y si no te gusta la palabra, entonces ¿qué es lo que está pasando en tu casa? Por eso miramos hijos que no obedecen, porque los padres no aprendemos a tener, aleluya, respeto a la autoridad. Hoy debemos afirmar: yo y mi casa servimos al Señor, con disposición profunda de que el Señor Jesucristo es el fundamento y es el que gobierna nuestras familias. Cuando le pregunten quién gobierna su familia, Jesucristo. Pero también hay una cabeza en mi familia. También hay una ayuda. En una ocasión, ustedes saben las pláticas a veces en matrimonios y en las confianzas, y dijo uno: ¿y quién es la cabeza de este matrimonio, de esta familia? Dijo el marido: yo soy la cabeza. La mujer lo pellizcó por la espalda y dijo: acordate que yo soy el cuello, le dijo. Entonces usted sabe lo que hace el cuello, ¿verdad? El cuello mueve la cabeza. Pero yo le quiero decir, aquí la cabeza, el cuello, los brazos, aleluya, todas los pies, las manos, todo está gobernado por el Señor Jesucristo. Cuando yo dejo que me gobierne Él, van a venir ricas y abundantes bendiciones, porque el Señor quiere familias que le sirvan bajo su fundamento. Y estar bajo el fundamento es permitir que su presencia esté en mi casa. Aunque el enemigo no quiera que la presencia de Dios esté en nuestra casa. ¿Y sabe por qué no quiere? Porque cuando la presencia de Dios está en nuestra casa, se va a ver, se va a notar, va a fluir algo especial en nuestra vida, en nuestros hijos. Y les pongo un ejemplo rápido. Noé dice la palabra que estaba viviendo, hermano, en una civilización, en una temporada, en una generación de gente desordenada, de gente pecaminosa, de gente malvada. Pero dice la Biblia en el capítulo 6, si no me equivoco, que Noé caminaba con Dios. Allá afuera puede estar pasando la perdición, hermano, completa, pero usted puede decir: pero en mi casa caminamos con Dios. Allá le pueden decir: mira, aquellos están dando mal testimonio, no me importa lo demás, yo quiero caminar con Dios, yo quiero que mi familia camine con Dios, yo quiero que mis hijos caminen con Dios, yo quiero que mi matrimonio camine con Dios. Sigo insistiendo: ¿dónde están los hombres que digan amén, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Eso, ¿verdad? De caminar con Dios a Noé le trajo que el Señor le dio un trabajo especial. Le dijo: va a construir una arca, y esa arca va a ser para salvar, aleluya, a todos los que atiendan el mensaje. Y comenzó Noé a predicar mientras construía, y le dijo: arrepiéntanse, cambien. Que le estaba diciendo Josué aquí: hay que volverse a Dios, hay que cambiar a Dios, hay que decidirse hoy por Dios, aleluya, porque yo y mi casa serviremos. Aleluya. Y Noé dijo: bueno, llegó la hora. Algunos dicen 100, otros dicen 120, otros dicen 130. Los años que hayan sido que predicó Noé, hermanos. Imagínense, nosotros nos afligimos porque en una campaña hay hermanos que no pasan a aceptar después que predicamos. Y este hombre pasó predicando más de 100 años. Y nadie quiso. Y cuando comenzaron a abrirse las puertas del arca, entró la familia de Noé. Entraron los animales por sus especies. Y el arca se cerró. Nosotros a veces buscamos, hermanos, y hemos cometido el error de buscar el predicador, quizás, ¿verdad?, que acarree gente, que mueva gente, que emocione a la gente, porque ese es el que se mira que Dios más lo usa.
entonces Noé estaría aplazado, porque a Noé no le aceptó nadie y con Noé no entró nadie al arca. Pero Noé sí estaba satisfecho, porque si su casa sí había entrado, si otros no entran, pero mi casa entra, hermanos, yo me siento más que realizado, yo me siento más que contento, yo me siento más que glorioso. Yo como pastor, yo no me aflijo si en la iglesia no quieren entender el mensaje, si en una campaña no quieren aceptar. Yo debo de preocuparme si en mi casa. Por eso hay que estar despierto, por eso hay que estar velando, por eso hay que estar activo, hermanos. Y esa obediencia a ciegas produjo en Noé la bendición de que él y su casa fueran salvos. Hay bendición cuando caminamos con Dios. Solo 3 hermanas aquí, por aquí un varón, los otros parece que están hermanos en las manos. ¡Santo! Pero yo sí sé que hay bendición cuando caminamos con Dios. Hay bendición, aleluya. Por eso cuando en aquella ocasión el arca del pacto había quedado como ahí varada, porque la gente había visto qué santa era el arca, hubo un hombre llamado Obed-Edom y dijo: bueno, en mi casa pueden meter el arca. Él sabía lo que estaba metiendo en su casa. Él sabía que estaba metiendo la presencia de Dios. Aleluya. Alaba el nombre del Señor Jesucristo. Y dice la palabra que los 3 meses que tuvo Obed-Edom el arca del pacto, la presencia de Dios, esos 3 meses fueron los meses más prósperos. Fueron los meses, aleluya, que hicieron sobresalir a Obed-Edom. Y de ahí para allá Obed-Edom y su casa no fue la misma. Se mantuvieron bajo la bendición del Señor, al punto que Obed-Edom, cuando tocó llevar el arca de nuevo, aleluya, a su lugar, él también iba detrás del arca. Pero la bendición ya había quedado en su casa. La bendición está en mi casa. La bendición está en tu casa. Si la presencia de Dios está conmigo. Yo quiero la presencia de Dios. A veces procuramos invitar a gente distinguida en nuestra casa. A veces procuramos invitar a gente, hermanos, con estrato social, ¿verdad?, muy alto en nuestra casa. Yo le digo algo: yo prefiero que no llegue nadie de eso a mi casa, pero que sí esté en la presencia de Dios. Yo prefiero que llegue el hermano, quizás, aleluya, muy humilde, pero que lleve la presencia de Dios. Y si vive bien, pero carguemos la presencia de Dios. ¿Cuántos queremos la presencia de Dios en nuestra casa? Amén. Yo la quiero, aleluya. El Señor dice: déjenla entrar, déjenme entrar. Que nuestra casa sea un medio donde otros conozcan al Señor Jesucristo. Decía una viejita, hermanos, que yo pastoreé: a ley y conciencia, decía, cuando iba a decir algo fuerte. Pero yo digo: a ley y conciencia, todos los que tenemos un hogar, una casa, un techo, ese techo debería de ser una iglesia en casa, una célula, un grupo familiar, porque en teoría usted y yo decimos que ahí está la presencia de Dios, y ahí debería de ser, aleluya, un canal, una fuente, un instrumento donde ahí puedan otros venir y recibir palabra y recibir al Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren tener una casa llena de la presencia de Dios? Yo quiero que mi casa esté con la presencia de Dios, aleluya. Oh, hermanos, hoy, si somos objetivos, usted va a ver que algunos hogares podrán tener una Biblia en la casa, podrán tener un himnario en la casa, podremos poner cantos en la casa, podemos poner prédica en la casa, podemos hacer esas cosas en la casa. Pero una cosa es todo ello y otra cosa es que la casa le esté sirviendo a Dios. Hay casas que ponen canto, hay casas que ponen prédica, hay casas que tenemos Biblia, hay casas que tenemos himnario, hay casas que tienen chalinas por todo lado, hermano. Pero la pregunta es: ¿esa casa le sirve al Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se están yendo los gloria a Dios. ¡Santo! No se vayan, hermano, no se vayan, por favor. Y le voy a decir algo más. ¿Se ha fijado que la mayoría de las células están en las casas de los hermanos
La mayoría de las células no están en las casas muy bonitas, están en las casas de los hermanos más humildes. Y el Señor dice: yo quiero que todas las casas de verdad esté mi presencia. Parece que ahora todo el mundo aquí tiene casa bonita. Yo tengo una casa bonita, no por la fachada, no por la infraestructura. Eso, hermano, un temblorcito se cae. Tu casa es bonita porque ahí debe estar la presencia de Dios. Porque ahí, aleluya, cuando llega un hermano, tú lo atiendes. Cuando llega un vecino, hermano, qué bonito es cuando los vecinos dan testimonio de nosotros. ¿Cuántos pudiéramos decir esta mañana, hermano? Te invito a que vayas a mi cuadra y preguntes por Paul Martínez, que preguntes por Juan, que preguntes por Pedro, a ver qué te van a decir mis vecinos. Qué bonito que diga el vecino: fíjese que ahí, cuando tengo necesidad en esa casa, yo voy. Y ahí oran por mí, no he aceptado, pero ahí oran por mí. Y tu casa se convierte en una casa de bendición, porque ahí está la presencia de Dios. No confundamos, hermano, el bienestar material con la presencia de Dios en la casa. Donde está la presencia de Dios hay transformación, hay verdadera conversión, hay familia sirviendo a Dios de corazón. Aleluya. Abraham, un hombre que adoraba a muchos dioses, el Señor le dijo: sal de tu tierra y tu parentela. Abandonó lo pagano y le enseñó a su familia a adorar a un solo Dios. Y dijo: el Dios único me hizo un llamado: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te diré. Lo que yo te diré, aleluya. Y en él fueron benditas su generación. Y la palabra dice: y en él son benditas las familias de la tierra. Aleluya. Y que recibieron también protección divina a su familia. Y que recibieron también, aleluya, recibieron cobertura divina. Y hoy en día miramos eso todavía en ese pueblo, hermanos, aleluya. Pero también lo miramos en la iglesia del Señor Jesucristo. Adoramos al único Dios verdadero y le transmitimos esa fe a nuestros hijos. Y le decimos: no son 3, no son 4, no son 5. Nuestro Señor es uno y su nombre es sobre todos los nombres. Él es el admirable, Él es el consejero, Él es el Dios fuerte, Él es el Padre eterno, Él es el príncipe de paz. Y nuestros hijos, nuestra casa va creciendo en fe. Y Abraham por eso fue llamado el padre de la fe. Abraham es llamado el padre de la fe. Él creyó en las promesas, aunque no vio ninguna. Josué llegó a un punto extremo donde él dijo: ya se tiene que decir las cosas con claridad. Alguien podría decir que Josué falló en su liderazgo porque el pueblo no atendió su voz, porque no le obedecían, porque las familias se le rebelaron, aleluya, a él y a Dios. Pero no, hermanos, él había mantenido, aleluya, y había guardado su casa para Dios, había mantenido los preceptos de Dios, y eso le daba la autoridad, la libertad y la moral de decirle al pueblo en esa ocasión: ¿a quién le van a servir ustedes? El enemigo quiere quitarnos autoridad moral, hermanos, para que no podamos decir: yo y mi casa sirvo a Jehová. Algunos dudan si realmente le sirven al Señor. Y yo le digo: no dudes. Hoy el Señor dice, aleluya, solo dedícate a partir de hoy tu casa a servir más al Señor. La palabra de Dios es tajante. No se puede servir a dos señores. No podemos pretender, hermanos, servir a Dios y consentir el pecado en nuestras casas.
No podemos permitir que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran. No podemos decir que está la presencia de Dios en nuestra casa. Y en nuestra casa entra el cigarrillo, entra el licor, entran los vicios, entran las malas palabras, entran las obscenidades, entra el irrespeto, entra la maldad, entra el odio, entra el chisme, entra la arrogancia, entra la vanagloria, entra la rebeldía. Ahí no está la presencia de Dios. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Cuántos somos libres, hermanos? Josué no reprendió, hermano, a gente ajena. Josué estaba, y los que son estudiosos de la Biblia saben lo que yo estoy diciendo. Esto no era, como le dije, una charla motivacional. Esto era una confrontación directa al pueblo y a las familias. Josué estaba diciendo: no podemos seguir como hemos venido marchando. Varones, si es necesario decirle a la esposa, esposa, si es necesario decirle al esposo, y esposo a los hijos, si es necesario decirle: ¿a quién ustedes le quieren servir? ¿A quién le vas a servir? Porque a veces hay en el matrimonio esposos que son de la iglesia, pero le son estorbo a la esposa. Y también esposas que están en la iglesia y le son estorbo al esposo. Padre Cristo. Eso es lo que Josué estaba diciendo. ¿Ustedes a qué se van a dedicar? ¿A qué van a servirle? Él dijo: yo y mi casa vamos a vivir para Dios. Si tiene y tenemos que dejar, hermano, ese cuadrito. ¿Cuánto tenemos a veces ese cuadrito? Hay un cuadrito que es una casita, hay como una familia, y dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. El Señor dice: yo no quiero el cuadro. Yo no quiero el cuadro. Yo quiero la familia. Yo quiero que de verdad, dice, la familia. Porque a veces nosotros pegamos los textos como que los textos, por ponerlos ahí, van a tener algún efecto. El texto va a tener poder si yo lo declaro, si yo lo creo y me esfuerzo por vivirlo. De lo contrario, ese texto ahí va a estar, hermano. Y muchas casas tienen el cuadrito: yo en mi casa servimos a Jehová. Y usted sabe lo que está pasando en esa casa. Usted sabe la dificultad que hay en esa casa. Aleluya. Esta mañana, este día, así como le dije, Dios llevó al pueblo a Siquén. Y Siquén significa una connotación que me llamó la atención. Significa lugar donde se entrega gran responsabilidad. Y hoy el Señor nos trajo al timón. Y yo digo: lugar donde se nos está entregando una gran responsabilidad. Porque cuando una familia sirve a Dios de verdad, se va a notar, no en lo que dice ni en lo que aparenta, sino en la transformación diaria y en el efecto que está surgiendo en lo que está en su entorno. Más que decir: yo sirvo al Señor, digamos: mi casa está gobernada por Dios, y mi vida y mi descendencia plenamente le pertenecen al Señor. Que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Que el Señor Jesús nos guarde a todos. Que el Señor nos ayude a todos. Porque todos aquí tenemos familia imperfecta. Todos aquí tenemos matrimonio imperfecto. Pero nos estamos esforzando por alcanzar, hermanos, aleluya, la plenitud de Cristo. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Y en este lugar dejo a nuestro pastor, hermano Luis, aleluya.